Si usted estuvo aquí la semana pasada, estuvimos hablando sobre la oración y dijimos que la oración era un asunto de vida o muerte. Y explicamos cómo la oración es vital en la vida del cristiano. Y hoy estoy seguro que a usted le gusta la vida que usted está viviendo. Todos queremos vivir bien, tener una vida plena, tener una vida, la Biblia la describe como una vida abundante. Cuando Dios creó al ser humano, también los bendijo y les dijo, quiero que ustedes sean fructíferos. En otras palabras, Dios espera que nosotros vivamos bien. A nosotros nos gusta vivir bien también. Así que Dios quiere también que vivamos plenamente en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que nosotros nos desenvolvemos. Hay un peligro también cuando nosotros vivimos muy bien, cuando nosotros todo va bien, cuando estamos felices. Estamos en el peligro de creer que nosotros estamos bien y bendecidos por lo que nosotros hacemos, por las decisiones que nosotros tomamos. Y entonces olvidamos que Dios está detrás de todo esto, que Dios es el artífice, el que nos guía, el que nos da la sabiduría para que nosotros entonces actuemos de la mejor manera. Y entonces muchas veces también nos sentimos espiritualmente fuertes. Y casi que nos arrancamos la camisa y dentro de la camiseta hay una S y una C, súper cristiano. Pero bueno, el apóstol Pablo nos llama de que puede haber un peligro en nosotros, de creernos que somos nosotros, es nuestra fuerza la que nos mantiene firmes, activos. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 10:12 y dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, debemos de estar siempre alertas, siempre vigilantes de cualquier situación que pueda mover nuestra estabilidad espiritual y hacernos caer. Proverbios 16:18 nos dice que una de las cosas más peligrosas y que hace que el ser humano caiga en las tentaciones y en pecado es el orgullo. Cuando las personas sucumben a la tentación es por orgullosas, por vanidosas, porque piensan que pueden vencerla con sus propias fuerzas. Y una vez que sucumben ante la tentación, es muy difícil levantarse. Porque el mismo orgullo le dice, no, yo no voy a pedir perdón, no, yo no voy a buscar ayuda, y ahora me voy a hacer lo que yo pueda. Yo voy a tomar control mismo de mi vida. Por eso Proverbios 16:18 dice que tras el orgullo viene la destrucción. No puede haber algo más dañino para el ser humano que es el orgullo, la vanidad, la prepotencia, el creerse siempre autosuficiente y no depender de Dios. Así que debemos de considerar que todas las personas son tentadas de una u otra forma. Todos somos tentados. Y eso no es pecado. El pecado es ceder ante la tentación, dejar que la tentación nos domine y pasar de la tentación a la acción, al pecado. Hebreos 4:15 nos dice que Jesús, nuestro gran maestro, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, dice que fue tentado en todo como nosotros. Así que cuando la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, como nosotros, puedo imaginarme a Jesús siendo un niño, siendo tentado también. A Jesús como un adolescente recibiendo las tentaciones que un adolescente recibe. Y también Jesús como un adulto recibiendo las tentaciones que usted y yo como adultos también tenemos en nuestra vida diaria. Pero Jesús no pecó. Y quizás usted me dice, claro que no, ¿cómo no va a pecar Jesús? Si Jesús es Dios mismo, es Dios hecho hombre, tiene todo el poder del mundo para no pecar. Bueno, eso es cierto y no cierto a la misma vez. Eso es un dilema. Porque también debemos considerar que el Señor nos ha dado a nosotros todo lo que nosotros necesitamos para poder mantenernos firmes y vencer la tentación. Así que el deseo de Dios es que nosotros nos mantengamos firmes. Si Dios supiera que nosotros no podemos mantenernos firmes, no nos estuviera pidiendo algo que nosotros no podemos hacer.
Lo que sí es cierto es que no podemos mantenernos firmes con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia sabiduría. De hecho, el libro de Proverbios dice que no nos confiemos en nuestra propia prudencia, sino que confiemos en Dios. Así que, ¿dónde está la clave? ¿Cómo Dios nos ayuda a nosotros para vencer la tentación, para no caer en pecado, para no caminar y no volver hacia atrás? 1 Corintios 10:13 nos dice esto: por lo tanto, si alguno piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. En otras palabras, estemos atentos, estemos alertas. Y sigue diciendo, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Así que su tentación es muy parecida a la mía, aunque sean diferentes áreas, todos somos tentados. Como seres humanos que somos tentados en algo. A algunos les gusta el dinero, otros son tentados con la lujuria, otros son tentados con la vanidad, el orgullo. No importa el área en la que usted se siente débil, usted es tentado en esa área. En esa área donde su humanidad lo atrae o le atrae. Porque Satanás no tienta con algo que a usted no le gusta, lo va a tentar con algo que le llame a usted la atención. Así que cuando eso suceda, la ventaja que nosotros tenemos es que Dios es fiel. Y dice el apóstol Pablo que Dios no permitirá que ninguno de nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos aguantar. Y dice que cuando llega la tentación, Él nos dará también la salida para poder resistir. Entonces, cuando nosotros escuchamos y leemos la palabra de Dios y decimos, Dios me va a dar a mí la salida cuando yo sea tentado. Entonces, ¿cómo puede Dios, de qué manera Dios nos ayuda a nosotros a vencer la tentación que nos presenta en nuestra vida? Bueno, una de ellas Jesús nos enseñó a nosotros, sus discípulos, en Mateo capítulo 6, y eso lo saben los niños cuando les enseñan la oración del Padre Nuestro. ¿La conocen ustedes? Desde niños la mayoría de las personas la conocen. Dice, líbranos Señor de la tentación y no nos dejes caer en ella. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Así que una de ellas, cuando nosotros somos tentados, Dios nos ha dado una herramienta especial y es la oración, es poder clamar a Dios por ayuda. El salmista David decía, yo alzo mis ojos a los montes, miro hacia arriba y ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor. En otras palabras, cuando nosotros somos tentados, y todos nosotros en algún momento de nuestra vida va a ser tentado. Si no fue tentado hoy, va a poder ser tentado mañana, porque ese es el trabajo del enemigo. Tenemos que clamar a Dios. Primero debemos de destacar que las mejores prácticas, los mejores hábitos que nos ayudan a vencer la tentación y mantener nuestra fe es una comunión real con Dios, una relación real con Dios, una conexión con Él. ¿Sabe? Cuando uno trabaja en electricidad, hay algo que ellos le llaman falso contacto, cuando conectan los cables a la electricidad y quizás lo ponen con un bombillito ahí, pero ponen los cables muy flojos. Entonces hay un falso contacto y la luz prende y se apaga, viene y se va. Eso es un falso contacto, es una falsa relación. Muchas veces nuestra relación con Dios es como ese falso contacto. No está tan firme que entonces esa relación con Dios ni es firme ni es constante. Y en esos momentos en que se apaga es cuando el enemigo toma control y tienta al cristiano para que pueda caer. Pero gracias a Dios, como leímos en 1 Corintios capítulo 10:13, Dios nos da una salida cuando la tentación llega. Y no podemos tener victoria sobre nuestras tentaciones sin tener esa dependencia completa y exclusiva del poder de Dios, de su Espíritu Santo, de la dirección que nos da su palabra y la convivencia con los hermanos en Cristo. Es una receta que nos ayuda a mantenernos firmes. No conozco mucho de pegamentos, pero he visto que venden unos pegamentos especiales donde se mezclan diferentes tubos y mezclan los diferentes tubos y después llegan y lo ponen en las cañerías o en el hierro y se endurece y ya eso queda como una soldadura. Bueno, así es la relación nuestra con Dios.
nuestra relación con su palabra y con la iglesia es lo que nos ayuda a tener esa mezcla que nos mantiene atados a Dios, ligados con Dios y que nos ayuda a vencer nuestra tentación y a no caer en el pecado. Depender de Dios y de nuestra relación con Él personal nos dará a nosotros siempre la dirección en nuestra vida para ir por el camino correcto en el cual Dios ha trazado para nosotros. Porque Dios ya ha trazado un plan para cada uno de nosotros. Jeremías 29:11 dice, yo tengo un plan para con ustedes, un plan de éxito y no de fracaso, y no de calamidad, a fin de que tengan un futuro. Y no termina ahí, sino que sigue diciendo, y ustedes me buscarán y yo me dejaré encontrar. Entonces, cuando nosotros estamos siendo tentados, no podemos vencer si luchamos con nuestras propias fuerzas porque vamos a caer. Dejemos el orgullo a un lado y sometámonos al Señor y pidámosle a Él el poder que nosotros necesitamos para poder vencer. Porque la palabra de Dios nos da la ayuda para vencer la tentación. Nos da los consejos necesarios, la fortaleza que nosotros necesitamos, nos da el aliento que nosotros ocupamos en ese momento. La palabra de Dios nos da el conocimiento necesario para analizar cualquier situación y tomar la mejor decisión en esta oportunidad en la cual nosotros estamos siendo tentados. Y la decisión que tomamos, de acuerdo a la palabra del Señor, siempre va a estar alineada con la voluntad de Dios para con nosotros. Y la voluntad de Dios para con nosotros, si usted lee Romanos capítulo 12, versículo 2, va a saber que la voluntad de Dios para con nosotros siempre es buena y agradable. Dios no quiere familias destruidas. Dios no quiere jóvenes llenos de ansiedad. Dios no quiere niños con faltas de esperanza. Dios quiere personas que vivan una vida plena, una vida abundante. Así que Dios tiene esa ventaja para con nosotros, tiene ese plan para nosotros. Y la Biblia nos da a nosotros algunos consejos para hacer que de la palabra de nosotros sea, nuestras decisiones estén aliadas con nosotros y así luchar contra la tentación, con nuestros propios deseos. La Biblia los describe los deseos de la carne. Aquellos que están contrarios a Dios y solamente buscan satisfacer nuestros deseos carnales. En cambio, la Biblia nos da a nosotros un consejo que nos ayuda a nosotros a caminar con Dios. Leer la Biblia, no solo leerla, sino estudiarla, también meditar en ella como lo recomienda la palabra del Señor, nos ayuda a nosotros a llenar nuestra mente, no con deseos de venganza, sino que nos llena con todo lo necesario para mantenernos firmes en nuestra fe, para mantener nuestra fidelidad al Señor y la integridad de nuestro corazón. Eso es lo que hace la palabra del Señor. La palabra del Señor nos muestra un mejor camino, nos ayuda a disminuir o eliminar por completo el poder de la tentación que ejerce sobre cada uno de nosotros, sobre los creyentes. Porque los deseos carnales, y si estamos débiles espiritualmente, es muy posible que usted va a caer en la trampa. Pero la palabra de Dios nos fortalece para el momento de la prueba. Filipenses capítulo 4:8 nos lo recuerda. Y el apóstol Pablo le enseñaba a los filipenses cómo poder vencer también ellos la tentación. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos también de aprender de la palabra de Dios. Por eso no basta solo con leerla, hay que estudiarla y hay que ponerla en práctica. Y nos dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, en eso piensen. Es en eso. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que los placeres de este mundo son efímeros. Duran mientras usted los practica. Los amoríos extramatrimoniales terminan hasta que el matrimonio es destruido. Nada de eso es real. Pero si nosotros tomamos las buenas decisiones, esas permanecerán para siempre porque son aquellas que agradan siempre al Señor.
Pero esto es solamente posible si llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, si la atesoramos en nuestro corazón y la ponemos en práctica. Aquí en la iglesia hemos leído, y también en mi familia hemos leído la Biblia de Génesis, Apocalipsis muchas veces. En mi familia y incluso aquí en la iglesia tuvimos una placa donde cada año le añadíamos un año más donde leíamos la Biblia completa. Y durante ese año de que encontró un mal consejo aquí en la palabra de Dios, en la Biblia. Nunca encontró un consejo que lo hiciera romper con su familia, que lo hiciera quebrar con sus finanzas, que lo hiciera perder su vida. Sino en este libro siempre encontramos la dirección adecuada para restablecer la familia, para reconstruir nuestra vida, para levantarnos de las caídas y para ser una persona agradable también conforme al corazón de Dios. Así que Efesios 6:13, que también está aquí en la Biblia y le aconsejo que lo lea también, nos habla de 3 formas de cómo nosotros podemos vencer la tentación y gozar de una vida plena, una vida abundante que Cristo ya tiene preparada para con nosotros. Para ser fuertes en el matrimonio, ser fuertes en el área de trabajo, en cualquier ámbito de nuestra vida, la Biblia nos da a nosotros siempre el consejo adecuado. Y ustedes seguro dicen, ¿para qué trae pastor esto, verdad? Aquí? Qué bonito. Esto me lo regaló una hermana de la iglesia. Y aquí esto es un figurín de una armadura que supuestamente usaba el ejército romano. Y en base a esto, el apóstol Pablo se basó para escribir Efesios 6:13 al 18. Y es la armadura de Dios, dice. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, ¿verdad? Para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. O sea, en otras palabras, cuando nosotros seamos tentados, cuando tenemos una lucha contra nosotros mismos y con el enemigo, nosotros podamos resistir. Dice, manténganse firmes, protegidos por la coraza de la justicia. La coraza es el chaleco, como usan los policías hoy, chalecos antibalas. La coraza de la justicia, el cinturón de la verdad. Protegidos con el calzado del evangelio. Y sigue diciendo ahí también, además de todo eso, tomen el escudo de la fe con la cual pueden apagar todas las flechas encendidas del enemigo. ¿Sabe? Ustedes han visto las películas del siglo XV, cuando agarran el arco y la flecha y los ponen en aceite, los encienden y empiezan a tirar las flechas ardientes. Bueno, este escudo ayudaba a los soldados romanos a protegerse de eso. Y también la Biblia nos está hablando de este escudo que nos ayuda a nosotros a proteger esos dardos del enemigo. Y sobre todo dice, tomen el casco de la salvación y la espada, aquí, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que podemos ver que Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para luchar esta batalla espiritual y poder vencernos a nosotros mismos y vencer las tentaciones producto de nuestra naturaleza humana. Así que una de las herramientas o armas que Dios nos ha dado a nosotros y que estuvimos hablando de ella la semana pasada es la oración. Pablo termina este consejo diciendo, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, y manténganse alertas. Perseveren en oración por todos los creyentes. Así que así como usted se mantiene alerta de su estado físico, cuando usted empieza a sentir dolores, dice, ay, ¿qué será lo que me pasa? Y este dolor no se me va, algo está sucediendo. Usted empieza a preocuparse y se ocupa, saca una cita al médico y va y para que el médico le analice. También en nuestra vida espiritual debemos de estar alerta a todos esos síntomas que nos traen a una apatía. Ya no quiero orar, ya me da pereza ir a la iglesia. La Biblia hace meses que no la toco, hasta le quita el polvo ahí encima donde la tiene. Todos esos síntomas son los que necesitamos estar alertas, porque si estamos débiles en eso, el enemigo se va a aprovechar para atormentarte, para quitarte y robarte la paz. Nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria no es un juego. Cada día que nosotros abrimos nuestros ojos, cada vez que abrimos las cortinas de la ventana y que dejamos entrar la luz,
entramos en una guerra espiritual. En una guerra donde el enemigo está tratando de desviarte a ti del camino del Señor. Por eso debemos de estar atentos, como cualquier soldado. Mire qué erguido que está este soldado. Está atento, viendo para todo lugar. Así debemos de estar nosotros, viendo si el enemigo está tratando de atacarnos a nosotros, de atacar a nuestra familia, atacar a nuestros hijos. Porque la principal arma que el enemigo toma contra nosotros es la tentación, para aniquilarnos por medio del pecado. Fue la manera que atacó a Adán y a Eva, por medio de la tentación. Ustedes deberían de comer de este fruto, porque el día que coman de este fruto serán como Dios. Tendrán el conocimiento del bien y el mal, serán como Él, tentados por el poder, tentados por ser igual que su Creador. Así que debemos de estar alertas, luchar y defendernos, porque esta armadura no solamente defiende, sino que también son herramientas o armas que sirven para atacar, para luchar. Así que estas herramientas o armas espirituales están a nuestra disposición, no están bajo llave, están abiertas. Podemos entrar hasta la casa del Señor, hasta el trono de Dios y usarlas cuando nosotros las necesitamos. La justicia de Cristo, la verdad del Evangelio, la seguridad de la salvación, una fe que descansa en las promesas de Dios, la espada del Espíritu de la palabra de Dios. Nosotros, si utilizamos todos estos armamentos espirituales, estamos protegidos con cualquier táctica del enemigo. Debemos de estar atentos, debemos de estar alertas. Porque además de la palabra de Dios, Dios no nos olvidamos de lo importante y de lo poderosa que es la oración. Por eso la semana pasada estuvimos hablando sobre la oración y su importancia en nuestra vida espiritual. Así concluye el apóstol Pablo: no olviden orar en todo momento. Porque la oración es un medio, es ese vehículo que Dios nos ha dado para acercarnos a Él cuando más lo necesitemos. Hebreos 4, del 12 al 16 dice que acerquémonos confiadamente hasta el trono de la gracia para que alcancemos misericordia cuando más lo necesitamos. Así que tenemos entrada directa hasta el Padre Celestial, hasta el trono de la gracia, hasta el trono de Dios. Y ahí podemos, en la presencia de Él, con el poder de Él, luchar contra nuestras debilidades y tener la victoria cuando somos tentados. La oración no solamente nos comunica con Dios, nos fortalece, sino que también tenemos la oportunidad de abrir nuestro corazón y hacerle saber a Él sobre nuestras luchas y pruebas y acudir a Él por su ayuda y su sabiduría. Como seres humanos nosotros muchas veces utilizamos máscaras. Cuando usted ve a una persona y le dice, ¿cómo estás? Y entonces se pone inmediatamente la máscara. Estoy muy bien, gracias. Todo está marchando a la perfección. ¿Sí? Pero cuando nosotros entramos a la oración y entramos en un momento con Dios donde Él todo lo sabe, no necesitamos esconderle nada, donde podemos abrir nuestro corazón, entonces en lugar de ponernos la máscara, le dejamos saber todo lo que hay en nuestro corazón. Señor, esto es lo que está pasando en mi vida. Estoy siendo tentado en esta área y esta otra y no siento que tenga el poder para vencer. Necesito tu ayuda. No tenga miedo de decirle a Dios lo que hay en su corazón porque Él lo ha visto todo. Él sabe las tentaciones que tiene un niño, sabe las tentaciones que tiene el adolescente, las tentaciones que tiene el adulto. No hay pecado tan oscuro que no le podamos hablar a Dios. Él los conoce todos. Así que lo mejor es en la intimidad de la oración, ábrale el corazón al Señor y pídele la ayuda que usted necesita en este momento. Santiago 4:8 dice, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. No se aleja, no se esconde. Si lo buscamos, Él viene.
Si lo llamamos, Él está ahí. Pero eso se hace por medio de la oración. Necesitamos dedicarle tiempo a Él, hablar con Él. Cuando oramos tenemos la oportunidad no solamente de decirle a Dios lo que hay en nuestro corazón, pero también tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Y cuando digo que vamos a escuchar la voz de Dios, no es que usted va a oír una voz audible. Oye, hijo mío, aunque Dios lo puede hacer porque Él es todopoderoso y puede hacer lo que Él quiera. Pero normalmente Él nos contesta a través de su palabra. La palabra que ya hemos leído, el Espíritu Santo nos la trae a memoria y recordamos lo que el Señor ya nos ha dicho a través de la palabra de Dios. Él trae a memoria versículos bíblicos, Él trae a la memoria esos cantos tan hermosos que usted canta y los trae a memoria y le fortalece, le da, reaniva su fe, revive su fe, la fortalece. Y así es como retomamos esa fuerza, retomamos ese poder para poder vencer la tentación y poder decirle no a nuestra carne, decirle no al enemigo y poder vencer y mantenernos firmes y alegres porque hemos vencido un día más. Porque escuchar la voz de Dios en nuestro corazón nos fortalece, espiritualmente nos capacita para enfrentar esos retos diarios. Y digo diarios porque todos los días enfrentamos al enemigo. Al orar y al escuchar la voz de Dios, recibimos la claridad sobre el mover del Señor en las situaciones que encaramos. Recibimos el ánimo para enfrentarlas, todas las dificultades de nuestra vida. Con Dios de nuestro lado nos sentimos fuertes. ¿Alguna vez lo defendió a usted un amigo o un hermano? Yo recuerdo que tenía, no sé si nos estará viendo en algún momento, pero recuerdo, no voy a decir nombres por si me está viendo, pero recuerdo que había un niño que era, aquí le dicen un bullying, ¿verdad? Cuando yo me criaba no utilizábamos esas palabras, era un matón, ¿verdad? Era un matón y ¿qué más le decían? Abusador, ¿verdad? Y siempre andaba contra mí y contra un compañero mío, siempre abusaba de nosotros. Hasta que un día nos paramos los dos, papás, no se los recomiendo que lo hagan sus hijos, ¿verdad? Pero un día ya nos paramos, nosotros nos cansamos, ¿sabe qué? Hasta aquí llegó y entre los dos lo detuvimos un día. ¿Sabe? El enemigo es un bufón también, es un agresor. Y hasta que usted no se pare un día y lo detenga, él va a seguir atormentándole a usted, va a seguir destruyendo su vida. Usted tiene que pararle y decirle, ¿sabe qué? Yo no vengo solo. Usted haga lo mismo que hizo David, enfrentarse a ese gigante y decirle, yo no vengo con armas, yo no vengo con palabras, no me voy a defender con mi sabiduría, no me voy a defender con mis puños, yo me vengo a defender con el Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, que es el que me defiende a mí. Y entonces, ¿sabe qué va a hacer el enemigo? Va a salir huyendo como ese niño que nos abusaba a nosotros. Se fue corriendo. Dice la Biblia, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Y cómo lo resistimos? Teniendo a Dios de nuestro lado. Y él huye no porque usted sea muy fuerte, sino porque él ve a Dios a la par suya. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Porque depender de Dios a través de tener una conexión real con Él, una conexión real con su palabra. No es que nos haga unos fanáticos, no es que nos haga unos religiosos, sino que a través de ella adquirimos sabiduría. El libro de Proverbios dice, ¿con qué guardará el joven su camino? Dice, con guardar su palabra. Así que el Salmo 119 dice que la Biblia o la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies que ilumina nuestro camino. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, podemos orar, podemos hablar con Él y la palabra nos inspira y nos guía y nos da la sabiduría para tener la decisión correcta cuando somos tentados. Depender de Dios a través de la comunión con Él, a través de la comunión con su palabra, nos da la fuerza que nosotros necesitamos. La comunión con Dios, con su palabra, con el Espíritu Santo, pero también con los hermanos y las hermanas de la iglesia, nos da una fortaleza espiritual especial que nos da la victoria a nosotros.
esa solidaridad que podemos mostrar los unos a los otros, esos lazos de amistad que nos unen y compartir nuestras cargas nos hacen más fuertes. La Biblia dice, ay de aquel que está solo, porque si cae no tiene quien lo levante. En cambio, si caminan juntos, el que cae, el otro lo levanta. Si tienen frío, entre los dos se calientan. Por eso el Señor nos ha puesto en la comunidad de fe, en la iglesia, para que juntos nos animemos, para que juntos nos fortalezcamos, para que juntos llevemos nuestras cargas. Así que la comunión entre hermanos, entre los creyentes, es un acto de fe que nos une con Cristo y nos une con nosotros que somos su cuerpo. Cada uno de nosotros por separado nos convertimos en una presa fácil del enemigo para destruirnos. Pero cuando estamos juntos, nada puede destruirnos a nosotros, porque el Señor está con nosotros. Cuando estamos aislados, el desánimo, la ansiedad, el temor, la falta de fe, todo eso empieza a aparecer en nosotros. Al contrario, cuando aprendemos a involucrarnos con otros creyentes, a participar más activamente en las actividades de la iglesia, nos fortalecemos, nos unimos y somos más fuertes y podemos llevar nuestras cargas. Porque cuando compartimos nuestras cargas, no estamos molestando a la otra persona. Algunas personas me dicen, pastor, ay, voy a molestarlo, ¿podría orar por mí? No, eso no es molestia. Es una bendición orar unos por otros, porque ahí es cuando estamos cumpliendo con la voluntad de Cristo al compartir nuestras cargas. No nos estamos llenando de problemas, estamos siendo solidarios. Gálatas capítulo 6, 1 y 2. Y esto me gustaría que ojalá nos lo aprendiéramos de memoria y lo recordáramos siempre. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Y vea qué bonito lo que dice el versículo 2. Ayúdense. No tienes que luchar solo, no tienes que luchar sola. Tienes al cuerpo de Cristo que te va a ayudar. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. No hay nada más triste en mi vida cristiana que ver a un creyente ferviente, activo en la iglesia y después verlo derrotado, aparte del Señor. Eso debería dolernos en el alma, porque si lo que Dios quiere es tener hijos e hijas fuertes que gocen de su vida, así que sería muy duro para nosotros como cristianos ver a uno de nuestros hermanos y hermanas que consideramos amigos, hermanos y hermanas en Cristo, después verlos volver atrás y que no hicimos nada. Y quizás se han ido porque no quisieron también que otras personas oraran por ellos. Así que no cometa usted el mismo error. Estamos en el cuerpo de Cristo para que nos fortalezcamos unos a otros, para orar unos por otros, para caminar juntos y llevar esta jornada espiritual tan lejos como la presencia de Dios. Por eso el Señor nos llama a orar unos por otros, a animarnos unos a otros en amor, en buenas obras, para exhortarnos, para llamarnos la atención cuando necesitamos llamarnos la atención y velar para que nuestros hermanos y hermanas en Cristo no se rindan al pecado, sino para edificarnos mutuamente y constituir entonces el cuerpo de Cristo, un cuerpo sano, fuerte y vigoroso donde el Señor es la cabeza. Así que por todo lo anterior que he dicho en esta tarde, cuando Satanás venga a tentarle y le diga a usted que se rinda, que ya terminó, game over como dicen, recuerde las promesas
que Dios te ha dado. Yo estaré contigo, nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Aunque andes por aguas profundas, no te ahogarás. Aunque camines por el fuego, no te quemarás. Porque el Señor tu Dios está contigo. Cuando enfrentes los trucos sucios que Satanás tiene para engañarte, descansa en el poder de Dios y no en el suyo. Y entonces tendremos la victoria, podemos vencer la tentación y al final del día podemos decir, gracias Señor, porque hasta aquí me has ayudado. Ebenecer, el Señor está conmigo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre amado,